¿A ti qué te parece? ¿Falamos de lo que habíamos pensado? ¿Estás seguro? No, eso no, que esos son gochais. No. Muy buenos, Hola, ¿qué hay? ¡Feliz año nuevo, Aquí mi amigo y yo, que nada, que estamos falando lo que vamos contavos 4 verdades. Sí. Oye, podíamos, yo qué sé, contavos un monólogo, unos chistucos, feeling, buen rollo, jijija. ¿Pero para qué? Sí, ¿para qué? Total, ¿para qué? Mira, yo me da la risa con ellos. Son mundiales. ¿Hazte cuenta? Pues no. Vamos, contavos 4 verdades bien dichas. Cuestiones de catedrático de Chigre. Sí, de filósofo de Calella. Vamos, falamos de leyendas urbanas. Sí, que no sabes lo que lle. Leyendas urbanas, cosas que pasan en este país de yocos que ya Asturias. Sí, rite. Mira, voy a decirte. La primera. El queso Cabrales, para estar bueno, tiene que tener gusano. Pero será faltoso. Desde luego, lo que lleva la ignorancia. Chaval, que los gusanos llenen larves de mosca que hacían vida en el queso. Dios, qué resquicio comer aquello. No, ya sé que nadie murió por ello. Y que decían que estaban bien buenos. Pero no. Mira, otra. La sidra pierde para allá de payares. Que no fai vaso, que no es palma bien. Es tonto. Vamos a ver. ¿Tú tuviste alguna vez mucho tiempo fuera de Asturias? No, No. Pues mira, si algún de estos que está por aquí tuvo fuera tiempo, fuera de Asturias, llévese una botelluca, eches un culete, echeslo para arriba, bébeslo. ¡Sabe a gloria! Cago en todo, si se te desfae en la boca. Chotos, te salta el lagrimón cuando te acuerdes de que... Quita para allá. Mira, yo lo que tienen las leyendas urbanas. Están ahí, créeles tu Dios, pero ya es mentira. Que ya es mentira, dígotelo yo. Mira, la más gorda que tengo yo sin tío, que el icona de antes, y el seprona de agora. Que anden per ahí con el helicóptero del Principado tirando culiebres y rates pel monte. ¡Qué tapaya! Pero estáis oyéndolo. Pues no di que lle para dar de comer al llobo y a la corucha. Esto, desde luego, mira, no lle para sentirse orgulloso de ser asturiano. Claro, sí. Fijo, tú vas por el monte y cae arriba un helicóptero de culiebres y de rates, de los blanquines de laboratorio, más rollicines, además son más baratos. ¿Será tonto? No. Sí, y fijo que todavía sabes de un, que conoces de un que lo vio, o que... A un tío tuyo, de eucalipto. Claro. Sí, ¿para qué lo estoy viendo? Fai catering en el paraíso natural. Come culiebres y rates gratis. Menuda campaña marketing. ¿Qué tapaya? Hombre, por favor. Hay que ser tonto. Bueno, otra. Atiende, porque es totela. L'asturiano ye traballadora maza. Voy a decirte, tú agarras las estadísticas y hay más gente con la invalidez total, que después de la guerra civil. Sí, hombre, vaya. Oye, y tiene que ser un chollo, porque el que coge la invalidez total esa, luego va y falla un convite. Imagínate, los invitados, ¡Viva el inútil! ¡Viva el inútil! ¡Hombre, vaya! Habrá cosa más guapa. No, y luego entre Andarica y Andarica va el homenajeado y suéltate el discurso. Compañeros, el secreto está en la vuestra espalda, obrero. Claro, tenéis en cuenta que un médico nunca va a saber lo baldad que está a la vuestra espalda.
¿Qué va? Entre el médico y una ayudina, ¿eh? Vosotros también podéis conseguirlo, no perder la fe. ¡Viva el inútil! ¡Viva el inútil! ¡No me vaya! Faltaría más. Ay, mamina. Cómo se degenera la raza. Los danantes, los paisanos danantes, eso sí. Norteños, galloleros, sangrinos, trabajadores, esos trabajadores, eso sí. ¿Cómo llegan aquellos paisanos? Como vigues. Paisanos como vigues, di que sí. Oye, ¿y la mujer? ¿Qué, oh? La mujer mandaba en la casa y en los fíos. Ah, bueno, no, ya. Que el paisano, del chigre, como tiene que ser. ¿Y qué más? Lo que me decías antes, que... Hombre, claro. El paisano antes, un juego llaves para entrar en casa cuando salga de... Ay, cuando salga de aquí... Pero la mujer mandaba, Mira, voy a contarte un caso. Esto ya era una mujer de la zona de Llaviana. ¿Sí? Era una maniática de estos de la limpieza y la fregadera. Fíjate cómo será. Que hizo yo unos calzos de ganchillo al hombre para que no rayar el parqué. Sí. Y hacíalo dormir con ellos. Imagínate qué cuadro. Oye, que hay que ser muy asturiano para dormir con unos patucos de ganchillo, Es lo que tenían los paisanos de antes, Mucha fama, pero luego caen en la cama con unos décimes de fiebre. Sí, claro, ya estaban pidiendo que compraran el nicho, firmando el testamento. Es lo que tenían. Qué paisanos, mucho cuento, pero en casa no pintaban nada. Su hábitat natural ya era el chigre. El chigre. Vaya mundo. Bueno, allí vivían y todavía viven algunos de los últimos ejemplares de asturiano auténtico. ¿Sí? ¿No lo sabías? Sí, mira. Tú, para distinguirlos, tienes que fijarte bien, porque además están englobados en dos grandes familias, a saber. Están en dos. Está el cacipleru y el sidreru. Sí. Tú vas y observes y de vez en cuando topes algún. El cacipleru. Y un especialista en pintes de vino. Yo me vaya. Cuanto más grande es mejor, vaya. Tú, míreslo si tienen grabado en el rostro el mapa de La Rioja y Valdepeñas. Mira, y un depredador nato. Sí, golispia el vino barato a kilómetros de distancia. Y luego no cansa nunca. Anden de acá para allá. Lo mismo que los ñus en el Serengeti. A ver dónde topen la pinta más barata. ¿Sabes cómo ye? Y luego, sientos falar. ¿Y qué dicen? ¿Qué dice un carciplero? ¿Qué dice? Que el vino ya es sano. Que no paren de decirlo por la tele. Calla la boca, hombre, estás colorado como un pito, va a reventarte les ñaples, coine. Eso es lo que tienen. El otro gran espécimen de la fauna chigreril, el sidrero. Sí, suele ser flaco, blanquiñao, con bandullo. Luego tiense por muy paisano. Sí, claro. Además eso, es muy repugnante para la sidra. Tú, oye, Lu, y pregunta si, bueno, ¿qué? ¿Cómo está la sidra? Nada, pues bebés el castrón. Y lleva caja y media entre el pecho y el yombu. Oye, lo que tiene, ya que son entendidos, son entendidos. Además, tú sientes los falar y los más dicen que tienen el fégado parafinao. Que la sidra y es sano. Claro, y es sano, como viene la manzana. Claro, es lo que tienen. ¿Y luego qué? ¿Para mesear? Los sidreros, de tanto mesear, pones ellos la próstata como el Pablo el Esfréjole, chaval. Dígotelo yo, luego no hay quien los aguante. No, rite.
¿Conoces algún caso, Ya lo que tiene, nada. El tema es que estos paisanos están en peligro de extinción. Sí, en peligro de extinción. Sí. ¿Y que cómo lo sé? ¿Sabes? Tú sabes cómo lo sé, ¿no? No hay más que ir al chigre. Porque tú, antes, cuando había paisanos, dives al chigre y que eso ya falar allí. De fútbol, chaval. De fútbol. Sistemas. Pivotes. Sí, claro, Que el Guti que non bascula. Guti non bascula, ni que fuera una vagoneta de un oso. Y luego falen del Sporting, Del Sporting, ¿qué más? Que si tal, que si... Claro, que si Villa no la avienta, que si no tiene el pivote, el tribote o la madre que lo parió. Ay, aquellos ya eran tiempos gloriosos. Oye, perdías un partido en el Molinón y los aficionados no levantaban cabeza hasta el próximo partido. Así ya era de triste. Y ahora, no pasa nada. Pierden un partido y nada. Ven, la prueba está en los chigres. Tú ahora vas a un chigre y ¿qué se sienta allá? Ahí está, que si no cogió la pole position, que si confundieron los neumáticos, tan enloquecidos con Alonso. Bueno, y si el mecánico se equivoca de tuerca, hay que cortar los collones. Y es la de mi madre. ¿Y el Sporting qué? No, ya. Tú de Alonso, de toda la vida. Bueno, a ver, ¿y la 4A? Anda, di que sí, que para eso somos una leyenda urbana. Sí, como nos olvidábamos de Nadal. Ya lo que hay. Ay, mamina. Qué lástima. Sí. Y que somos baballos. Y grandones y faltosos, Gustanos exagerarlo todo, Y mansuñar el papel moneda, Y enseñarlo y vacilar, Que hay que pagar una marisca. Ahí lo tienes. Ay, grandón, di que sí, ala. Qué tontos somos, chaval. Tenemos un guaje y lo primero que ellos enseñamos antes de caminar es a escurrir la mano para pedir la paz. Ay, el tu nieto ya te pide el euro, Ay, no me vuelvo más feliz, no te digo yo. Baballonos y exagerados a retorcer. Se llame así. Bueno, a ver, algo en un cuadra. Sí, porque a ver, somos exagerados, no sé, echos para adelante, pero el asturiano auténtico cuando pregunten una cosa, oye, paisano, ¿qué? Lo primero que te conteste es el... Nah. Como para quitar importancia al asunto, ¿no? Vais a entenderlo. Oye, ¿qué tal la murga el sábado? Nah. 9 cacharros. Ahí lo tienes, la esponja le entrego, míralo. Oye, ¿y qué cenaste anoche, Nah, un saco de vicios. Lo más normal del mundo. Oye, ¿y qué tal de vida sexual? Ahí lo tienes. Sencillín, humilde, cumpliorín. Míralo. 4. Ahí lo tienes. Oye, y si vas por el monte de ruta y preguntes a un paisano, ¿qué paisano? ¿Queda mucho para llegar al pico? Sí, pues date por perdido. Porque después de 8 horas pateando, no te queda más remedio que llamar al helicóptero del Principado para que vaya a sacarte de allí.
No. Y es verdad. Que el helicóptero del Principado no puede ir a buscarte porque está echando culiebres y rates por otro lado. Bueno, pues, nada. Pases la noche en el monte y que no te pase nada. Esto es lo que tienen. Son las cosas que pasen en este país nuestro, de Asturias. ¿Daste cuenta? Bueno, pues nada. Ya lo que tenemos, somos asturianos. Muchas gracias, feliz año.